AM710. A partir de ahora, Los días más felices. Guillermo Moreno en Radio 10. Los días más felices. Los días más felices. La actualidad política y económica argentina. Como solo él te la puede contar. Los días más felices. En Radio 10. Sí, Guillermo, ¿cómo le va? ¿cómo anda en este domingo? ¿Qué semanita? ¿Qué hizo ayer el Día del Amigo? ¿Qué hizo? Festejé y hoy voy a seguir festejando cuando me vaya de acá. ¿Tomó mucho vino? No, poquito. Hace bien. Claro que hace bien. Bebida nacional. Pero claro, ¿cómo no va a hacer bien? Hay que brindar Y por la amistad. nosotros, ¿sabe qué? Tuvimos reuniones con compañeros, con amigos, ya empezamos el viernes, el sábado, y hoy domingo seguimos, invitamos a un amigo. Me parece Pero fantástico. muchos años que nos conocemos, con él, con su señora, un hombre de vasta trayectoria en la economía del peronismo. Muy bien, bienvenido. Claro. Y ese, trabajamos muy bien, ¿eh? Trabajamos muy bien. Roberto, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por los conceptos, Guillermo. Sí, trabajamos bien. Trabajamos bien, trabajamos bien. Fue un buen equipo, fue en la década ganada. Fue la prehistoria, porque ya viene una década perdida, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero días muy felices. Días muy felices, la pasamos. Yo la pasé muy bien en el gobierno en la época de secretario de Comunicaciones. Después como secretario de Comercio hice lo que tenía que hacer, pero ya... Renegabas más. Claro, él también fue, ¿sabes que Roberto también fue secretario de Sí, ahí Comercio? en otro gobierno. O sea, claro, en otro gobierno. Menos feliz. Sí, sí, pero tuviste en nuestro gobierno, en tu cargo de viceministro, la pasabas bien. Ahí era un Era- lindo equipo. era un lindo Recordá equipo, que sí, sí. la economía en el 2010 creció 10% y en el 2011 creció 6%. ¿Y en el 9? Y en el 9 no me acuerdo, pero había bajado. Habíamos tenido una baja. Acordate que pegó de lleno la crisis. Claro, 1%. Y puede ser. ¿Sabés cuánto dicen las estadísticas del INDEC? ¿Cuánto? Menos 6. ¿A vos te parece que la economía cayó un 6%, No, el doble que ahora? No. ¿Y por qué será entonces que seguimos con las estadísticas de Macri? Porque Macri, Eso por lo eso vos no lo reformuló, sabés, ¿eh? O sea, eso lo reformuló Todesca. claro, con Macri. Con Pero una vos serie sabés que tenía base en el 2004. No, esa es la de también, pero esa la pone Kicillof, que ese es el juicio que hay y demás por los bonos. Pero el 2004 ya es cuando Kicillof es ministro de Economía. Nosotros trabajábamos con base 93, O 95. 93, precios constantes del año 93. Bueno, y Kicillof Pues yo me pasa, acuerdo que pasa al 4. investigábamos y cuando hacíamos los trabajos de investigación se trabajaba Ahora, y se citaba ahí. decime una cosa, ¿vos te parece que en tu época la economía cayó un 6%, el doble que ahora? No, ¿Y cómo puede ser que el INDEC diga que esa es la caída y no se modificó en el gobierno de... Hay un problema, y vos sabés que negar las estadísticas de el impacto INDEC... el impacto de la crisis fue fuerte, pero yo recuerdo que mientras el comercio internacional había bajado un 26, nosotros habíamos bajado apenas un 12, menos de la mitad de la... No con lo solo cual, eso, tuvimos un superávit extraordinario de 17.000. Sí, teníamos un colchón además. Y aparte todos los fines de semana, Cristina me decía, ¿qué me saca a vender este fin de semana? Parezco una turca la que vende en los colectivos. Hicimos de todo para que no, entre ellos el préstamo a General Motors de 200 y pico millones de dólares porque estaban por... Pero dejemos los datos específicos. Vuelvo a preguntarte, ¿te parece que la economía en el 2009 estaba cayendo el doble que ahora? No. Y entonces, ¿cómo puede ser que...? No porque hubieras tenido una explosión de desempleo, que es cierto que estaba el repro y el repro subsidiaba salarios, digo, para todos los que nos están escuchando, y eso amortiguaba, pero hubiéramos tenido una explosión de No, desempleo. pero ahora tenés caída, por ejemplo, el sector No, automotriz, es imposible 40%, que haya caído un 60, 6 80. puntos. Muy bien. Si vos entrás ahora, esa es la caída, pero del gobierno de Alberto Fernández no modificó eso. Ahora es un problema, porque significa que no va a quedar nada de la década ganada, ¿eh? Porque esas tasas que vos tenés tampoco están ahora. Esa es la que vos memorizaste de tu época.
pero si entras ahora no están esas Bueno, tasas. pero a ver, digo, si vos tenés en cuenta el periodo y cómo fue la llegada de Amado, que me invita a mí a acompañarlo en el segundo semestre del 2009, nosotros entramos en julio, creo por ahí, en el segundo semestre, vos tenés una recuperación muy grande de 2010-2011 que en parte explica el saldo político del 54%. Obviamente que la muerte de Néstor y el liderazgo de Cristina en ese momento que se hacía cargo del país, pero también es cierto que si no, tampoco lo hubieran llevado a Amado de vicepresidente si hubiéramos hecho sapo, acompañando la fórmula. Entonces, Creo que ese periodo y además ese superávit nos permitió ordenar el sector externo. La pregunta es por qué siguen hablando de las estadísticas de la ciudad, no hablan de las estadísticas de Nación, y por qué seguimos diciendo que se cayó un 6 en el 9, porque eso hace que la década ganada... Pero si se cae un 6 en el 9, no ganábamos la elección del 2011. Bueno, pero eso es lo que dicen las estadísticas. Hay que revisar eso, ¿eh? Porque aparte, al margen del juicio y demás, en la historia... Eso lo hizo quedan las Todesca, creo. Claro, revisó, pero hoy son lo que están. Por eso te pregunté apelando a tu memoria, pero no me acuerdo cuánto cantan el 10 y el 11, porque lo que vos dijiste tampoco debe estar reflejado en las estadísticas oficiales del INDEC ahora. ¿No? Yo lo que recuerdo que nosotros, después del segundo canje, que yo tengo una foto muy linda que estamos todos en el ministerio festejando que el canje había pasado el 90% allá por mayo, se produce como un proceso expansivo, sumado al fondo de desendeudamiento, con las reservas excedentes que garantizaban los pagos, que se produce un flujo de divisas muy grande, una expansión de ventas muy grande, muy grande. No hay ninguna duda de lo que estás diciendo, porque eso es lo que vivimos. Pero además eso es lo que se refleja en la política. Claro, menos en las estadísticas. Yo estaba preguntando por las Por eso te estadísticas. yo voy a ponerme en la política. Tampoco, ¿por qué a Amado lo llevan de vicepresidente? Si hubiera sido un fiasco ese periodo, o a mí me tocó encabezar la lista en Capital y entraron 5 Ganaste diputados. bien, Sí. ganaste bien. Me acuerdo que cerramos ese día marchando por Cabildo. Por Cabildo. Claro, ganaste muy bien. Sí. Y Cristina sacó 37 en Capital, me Sí, parece. Y vos sacaste 33, 34. Sí. Fue una buena elección. Desde Casi Herman que, González no entraban claro, 5 vos, diputados. Feletti y Herman González fueron las Entraron mejores. 5 diputados. Claro. Vos encabezabas en Capital, y la otra fue con Menem encabezando Herman y segundo Patricia, ¿no? No me Patricia acuerdo. Sí. Patricia Bullrich era la segunda en Capital. Pero Cristina sacó 37% en ese. Por eso en ese digo, 11. ese proceso tuvo que haber sido muy virtuoso, que se refleja, porque si no pensamos que la gente se equivoca al votar, que se refleja en el proceso electoral. Ni se equivocó ahí, ni se equivocó ahora. Ahora Lo es que otro pasa es que proceso. reflejó lo que nos aconteció. Es interesante que revisemos, interesante porque en algún momento esto que estamos diciendo se tiene que reflejar en las estadísticas de la República, porque nosotros lo podemos hablar ahora, no podemos hablar algunos años más, pero después cuando lo estudien van a estudiar desde las estadísticas, claro. Muchachos, revisen un poquito, tuvieron 4 años para ver eso, no lo vieron, y hace parte de por qué está Milei ahora también, salvo que algunos no quieran recordar, porque no quieren repetir. Parte de eso vamos a hablar ahora, porque ¿sabes qué pasa, Lucía? ¿Qué pasa? Con Feletti vamos a reflexionar para adelante. Vamos a reflexionar qué le está ofreciendo el movimiento peronista al pueblo de la patria. La gesta es reindustrializar la Argentina. En eso estamos todos de acuerdo, pero vamos a ir a algunos temas instrumentales. Pero antes de entrar de lleno en el reportaje y que Feletti elegimos que venga hoy, conmemorando también el Día del Amigo, a ver qué decía. Esta semana fue muy intensa. Muy. Tal que Milei terminó en un reportaje sorprendentemente diciendo que ganó la semana cuando fue quizá la peor semana del gobierno. A ver,
Primero hay algo que dice Adorni sobre el dólar. Es impresionante lo que dice Adorni. A ver qué dice. Más allá de que obviamente ayer sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares libres, de los dólares financieros, llamó la atención realmente, porque ante un anuncio y no, digamos, no hubo ningún tipo de intervención en el mercado en el día de ayer, porque de repente se derrumbaron los dólares financieros. Eso nos llamó la atención, pero nosotros la verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando. A nosotros no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso. Esto es muy interesante. No nos ocupa ni nos preocupa ni el dólar ni el riesgo país. No está escuchando los discursos de Milei cuando decía qué bien que estamos, miren cómo bajamos la brecha y bajamos el riesgo país. Pero ahora ellos dicen que no se preocupa. Pero tanto no se preocupan por el dólar que hicieron algo con el oro. A ver qué hicieron con el oro. Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Es fantástico lo que dice. Por custodiarte el dólar, el oro te pagan, dice Caputo. Por custodiarte el oro te pagan. O sea, que increíble, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Les mando mi cadenita de los 15? Claro, y te pagan por custodiar. O sea, en vez de cobrarte por custodiar, que es como nacieron los bancos, te pagan por custodiar. No tiene idea de lo que es como hizo. si te pagaran por la caja de seguridad, ¿no? Pero no vos tiene, abrís una caja de seguridad y te pagan. Pero no tiene idea de lo que hizo. No fue lo que hicieron. Lo que hicieron, ¿te acordás cuando en el Banco Ciudad todavía funciona la parte de empeño, ahí por Esmeralda? Vos empeñarás tu cadenita, pero obviamente que el oro no podés hacer eso, pero sí lo podés dejar en custodia, pero como garantía. Sí. Garantía de un préstamo que haces. Bien. Porque no le interesan los dólares, pero dejaron el oro caucionado para traerse dólares. No lo que dijo Caputo, no entienden ni de lo que está hablando. Mirá si un país te va a pagar por custodiarte el oro. Pero es una cosa increíble. Yo creo que van a prendar el oro como garantía de un préstamo. Probablemente Basilea es lo que circuló, que es el banco de pagos y compensaciones. Debería haber ido ahí, se fue a Basilea, pero fue a Londres. Fue a Londres y bueno, habrá un swap contra el oro. Seguramente lo cual va a arbitrar precio de dólar contra precio de oro, y hasta ahora el dólar ha venido perdiendo frente al oro. Lo que va a tener ahí es que en realidad lo deja en garantía. Lo deja en garantía. Lo deja en garantía de como cuando dejabas la cadenita y el Banco Ciudad te daba unas monedas. El crédito ignoraticio. Claro. ¿Cómo y si no aproveché? Claro. Esto, ¿qué hiciste? Y prendaste, lo dejé. El empeño. Claro, empeñé el oro. Bueno, pero eso es porque no. ¿Qué les pasó? Y les pasó que el sábado se dieron cuenta que el dólar le había llegado a 1.500, que el riesgo país crecía, y tuvieron que tomar decisiones. Y hay una máxima de cuál es la verdadera definición de crisis. Si es la oriental, que detrás de cada crisis hay una oportunidad, o es la occidental, que estás en crisis cuando todas las salidas son malas. Y me da la sensación que funcionaron por ahí. Tomaron decisiones... Jugada obligada en ajedrez, mala. Tomaron decisiones
que ni siquiera pudieron implementar en la semana. Nunca vi esto. Tomaron decisiones sábado, las corrigieron el domingo y no las pudieron implementar porque no estuvieron en condiciones de hacerlo. No supieron cómo hacerlo. Primero dijeron que iban a vender dólares en el contado con liqui, a precio contado con liqui, pero claro, no dijeron si era al inicio de la rueda, a la mitad de la rueda, al fin de la rueda, y se conocen todos, le iban a decir a Caputo, che, vos vendés el oro al inicio de la rueda y te compran tus amigos. No, mejor vendelo a mitad de la rueda, también te compran tus amigos cuando baja, y te compran tus amigos. Mirá que vas a caminar como Doro Pi. No, entonces no vendamos porque tiene que mucha, porque encima no era la cantidad que el mercado demanda, era una cantidad de pesos determinados hasta que absorbiera por esa cantidad de dólares que iba a entregar. Y entonces iba a ser un lío, y porque iba a ser al precio del contado con liqui hasta el momento que ellos empezaban a intervenir, pero a partir de ahí el contado con liqui bajaba, entonces los amigos compraban y después que ellos se retiraban volvía a subir y te hacías una diferencia. Algunos salió del carry trade con buena diferencia. Entonces le dijeron, no, eso no lo voy a hacer. No, mejor vamos al contado con liqui. Y ahí apareció De Pablo el lunes, en el programa de Fantino, diciendo, me explican cómo yo soy exportador, le doy dólares al Banco Central, me dan peso y el gobierno me va a sacar los pesos, decía De Pablo. Y el jefe de economía de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se lo trataba de explicar y cada vez la embarraban más. La embarraba más. Entonces era una discusión como de dos muchachos. Claro, ¿sabe cómo tendría que haber sido si lo hacían? ¿Cómo? Feletti es exportador, yo soy el Banco Central. Él me da $1 millón de algo que exportó y está obligado a liquidar. Y yo le doy, supongamos, a 1.000 pesos el dólar, está a 900 y pico, pero para hacer los números redondos, a 1.000 pesos, le doy 1.000 millones de pesos. Feletti dice, pero yo no quiero 1.000 millones de pesos, yo quiero dólares. Y entonces no se aflija, Feletti, vaya a su banco y compra un bono con esos 1.000 millones de pesos que van a significar $740.000, porque hay una diferencia. El Banco Central te compra los dólares a 1.000, pero te los vende a 1.400, supongamos, el contado con liqui. O sea que ahí transformaron el Banco Central en una sociedad de lucro cuando es el órgano regulador, que no es una sociedad de lucro, porque si fijas las reglas y a su vez ganas plata, eso... En realidad, yo exportador, te digo, como vos a mí me los comprás a 1.000. A 1.000 y me los vendés a 1.400. Sí, pero y te quedás con la diferencia. Vos te la aguantás porque si total viene una devaluación, qué sé yo, y ahí recupero. La expectativa. Entonces, el banco comercial tuyo, que es el que trabaja con el Banco Central, porque vos con el Banco Central no trabajás como exportador, sino a través de un banco comercial, te dice, no hay problema, usted va a tener dólares en su cuenta, pero primero cómpreme este bono. Ese bono vos lo pagás con los 1.000 millones de pesos. El L30. Y dice, por un costadito vale, en lápiz, $740.000. No se aflija, esto va a valer 740. ¿Y cómo es? No se aflija, después ese mismo bono se lo vendo al Central. Al Central. O sea que el banco comercial cobraba 2 comisiones. Cuando te vendía a vos el bono y cuando le vendía al Central el bono. Es una cosa de loco, pero como la misma operación, para que vos tuvieras los pesos, cuando tenías dólares, vendiste los dólares, te dieron peso, y para volver a tener dólares tenías que comprar y vender 2 veces el mismo bono. El mismo bono. Increíble, claro, De Pablo no lo podía entender, porque eso es brujería. Y en realidad el de la bolsa no se lo podía explicar porque recién había pasado un día y no lo había reflexionado ni entendido. Y entonces fue una conversación, con todo respeto, casi de borrachos. Viste que te decía, pasá vos, y se quedan 15 minutos diciendo primero usted. Ese chino no lo pudieron aplicar en la semana. ¿Y qué nos dijo Milei en ese mismo canal el viernes? Que tuvieron una semana extraordinaria. Porque en realidad alguien que parece ser que era el dueño de TN Platex, uno de los 3 hermanos, el mayor, que ahora se está dedicando a la seguridad, que casi no se dedica a esta historia,
ellos son una de las empresas que hacen hilado en la Argentina, una de las dos, la más grande. Con el hilado se hace la tela, con la tela lo que tenemos puesto, pero ellos arrancan con el hilado. Resulta que era del equipo asesor y se le fue porque dijo, bueno, no coincido, y el otro lo acusó de traidor. Sí. ¿Te dije a vos cuál es la pena de la traición alguna vez? A mí no. Por eso no digas nunca que aquel traicionó, porque tiene una sola pena. Fusilamiento por la espalda. Y no se ejecuta. No hay nadie en la Argentina en condiciones de ejecutar esa pena. Viste que algunos muchachos se llenan la boca diciendo este traidor, te digo, no, chico, tranquilo. Porque si vas a caracterizar a alguien con un delito de traición, y no vas a ejecutar la pena, entonces no lo caracterices. Milei, te digo lo mismo. O tenés las agallas de ejecutar la pena y después pasa lo que pasa. Si no, no lo diga. Pero Milei también es un adolescente y esas son palabras que los adolescentes, viste, dicen, me traicionó. Pero para los adultos ya es un adjetivo que no se utiliza. Pero le dijo traidor, no va a ejecutar la pena, desde ya se va a quedar de pico nomás. Y el otro salió a decir, me traicionó porque quería que el dólar se fuera a 1800. Nadie le había dicho nada, no solo se tiró contra algún empresario textil, o de seguridad, o de lo que sea, sino que se tiró también contra el Fondo Monetario. Pocas veces he visto criticar al Fondo Monetario en la calle, una manifestación, nosotros Paz, pan y nuestra trabajo, juventud, el fondo. Pero que el presidente le diga al Fondo Monetario que es una institución de todos los países, incluida la Argentina. La Argentina tiene un director en el directorio del fondo 4,75 del capital tiene. que encima representa a dos países más. 4.750 es la cuota. Que encima representa a dos países más, Sí. ese director. Lo acusa a su propio director de que el Fondo Monetario trabajó con el exministro de Economía, candidato del Frente de Todos, o del Unión por la Unión Patria. por la Patria, y que trabajaba para Massa. Y que ahora le pone palos en la rueda. Todos los países se pusieron de acuerdo para trabajar en contra de la Argentina. Si todos los países están en contra de la Argentina, es que Milei será el presidente de Corea del Norte. No, porque Corea del Norte tiene de amigo a China y a Rusia. Acá no tenemos ningún amigo. Todos los países que integran el Fondo Monetario en contra de la Argentina. Instrumentan para eso a un muchacho que se llama Valdés, chileno, que puso otro chileno acá, de viceministro de Economía, que iba a ser el ministro de Economía de Katz, que es el candidato presidencial que perdió con Boric en Chile. Pero él dice que su amigo, el del Fondo Monetario, es del Foro de San Pablo, o sea que es un socialdemócrata, como Lula, o un progresista, como diría alguno. Alberto, por ejemplo, dice, no, soy progresista, de izquierda, liberal. Bueno, él parece ser que Valdés sería lo mismo, el responsable del hemisferio occidental. Cuando en realidad vos lees los reportes del fondo y lo que te están diciendo que tiene que hacer la Argentina, lo mismo que hizo Macri en el 18 y 19. Por eso nosotros lo llamamos el modelo de los chilenos, el chileno del fondo, el chileno de Argentina, con unas pinceladas de Sturzenegger. Porque lo que están recomendando Es lo mismo. es lo mismo, del Macri del 18 o del 19. Pero sin embargo ellos dicen que ese fondo en realidad trabajan con el Foro de San Pablo, que lo conduce Lula o vaya a saber. Y ya está medio desactivado. Y el que Foro es de el San Pablo. progresismo, sí. Y que es el progresismo. Pero atacar de esta manera al Fondo Monetario es insólito para un presidente. Vos podés mandar a alguien que diga, lo dijo vos en cuello, ¿eh? Lo que pasa que otra vez Caputo hizo, esta vez no son los dólares del fondo, hizo lo mismo Lo mismo.
que hizo con Macri, que le costó la salida. Porque lo echó Que a la vender reserva del Banco Central, que a mí las estimaciones me dan 160 millones de dólares en la semana, no es que es poco, no publicaron todavía los datos de las reservas brutas, y logró bajar 8,5% el contado con liqui, que ahora ya volvió a subir, porque cesó la intervención, a costa de una suba del riesgo país del 3% y una caída del valor de las acciones de casi el 13%. O sea, un combo difícil. Pero va a contramano del fondo, porque el fondo está pidiendo un tipo de cambio más alto y no intervención, sino acumulación de reservas. Por eso enfrenta al fondo. La sensación, Roberto, que no intervinieron en toda la semana, porque toda la semana le fue para arriba, no intervinieron. Mirá las reservas. Vamos a ver cuando publican las reservas brutas. No intervinieron. Vendieron reservas. Vendieron reservas. No, pero no con el modelo que. No, con el modelo de intervención no. No. Esto, por eso no vendieron reservas. No, reservas. Bajó 100 pesos. El viernes 106. Y volvió a subir. El viernes 106, el jueves cerca de 60. Bueno, por eso yo te decía en la cabeza 160. Sí. Pero eso es vendiendo, no es eso vendiendo. No te puedo asegurar que sea en el MUC, porque puede ser que hayan pagado barco. Por ejemplo, un día compraron 30 y bajaron las reservas 30. Con lo cual pueden haber pagado un barco y fue derecho. Y va derecho contra la baja de depósitos del Tesoro en el Banco Central. Por eso cuando vos decías intervención, yo asocié a la intervención que había dicho. El hecho concreto es que vos tenés una primer caída del contado con liqui, de la cotización del contado con liqui de 8,5 y después una recuperación a lo largo de la semana. Porque pensaban que iba a intervenir. No volvió. No, claro, puede ser. Claro, ante el anuncio. No pudieron, aguantaron el martes y ya el miércoles le empezó a subir. Todavía no volvió a los niveles. No llegaron al 1.500, está por ahí. Pero después, de alguna manera, le fueron bajando los bonos, siguió subiendo el riesgo país. Le siguieron bajando los bonos y le siguió bajando el Merval. Y las acciones tuvieron idas y vueltas, pero lo que anunciaron no lo pudieron hacer. Casi que es la primera vez que yo tengo la sensación de haber visto un gobierno que anuncia un fin de semana y no puede implementar lo que hace, ni que terminan la semana diciendo que ganaron. Porque Caputo muestra desconcierto. Ahí está. Y que le ganaron al mercado, que se suponía, porque cuando él dice le dejamos la colita como un monito, Mandarín, esos que tienen la cola roja. Entonces le decía, o sea que le jugaron al mercado, pero no era que sí. O sea que ya está peleado con el capital, pero no con el capital de la economía real, porque ese está peleado desde que empezó. Pero había un capital del sistema financiero ampliado que yo podía decir, no, estos son nuestros amigos y el sistema financiero, que por eso lo tienen a Caputo. Porque resulta que ese mismo viernes vuelve a decir que el Banco Macro le quiso hacer un golpe. No el banquero. El banco, si le creyeran a Milei, mañana lunes tiene que haber retiro del Banco Macro. Gracias a Dios no le creen a Milei y mañana el Banco Macro, abran tranquilo muchachos, que nadie le va a retirar la cuenta. Los días más felices, yo sé que volverá. Los días más felices, Guille Moreno va a arrancar y el mundo va a peronizar. Alical te alivia la resaca por tan solo 600 pesos y además te alivia el bolsillo, porque Alical congela sus precios por 3 meses. Alical, nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins.
Conoce cuál es tu jeans y date a conocer. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consultar bases y condiciones en www.jeansinfluencer.com.ar. Encara el comensal. El parrillero sale al cruce con un pedazo de carne y ¡no! Asado sin Corega. Falta contra tu prótesis dental. Hay un cambio. Ingresa Corega al campo. Sigue el partido. Atención, el asado entra a la boca. Toca para Corega y cara Corega. ¡Gol! ¡Golazo de Corega! ¡Qué jugador! Ultra Corega Max, fijación más sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de 5 veces más partículas de alimentos. Probalo. Fijación más fuerte dentro de la línea Corega y bloqueo superior versus inadhesivo. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Jeansfluencer. Consulta nuestras redes y sumate al casting virtual para ser influencer de jeans. Conoce cuál es tu jeans y date a conocer. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consultar bases y condiciones en www.jeansinfluencer.com.ar. Ingresa en simulador.denor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Encara el comensal. El parrillero sale al cruce con un pedazo de carne y ¡no! Asado sin Corega. Falta contra tu prótesis dental. Hay un cambio. Ingresa Corega al campo. Sigue el partido. Atención, el asado entra a la boca. Toca para Corega y cara Corega. ¡Gol! ¡Golazo de Corega! ¡Qué jugador! Ultra Corega Max, fijación más sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de 5 veces más partículas de alimentos. Probalo. Fijación más fuerte dentro de la línea Corega y bloqueo superior versus inadhesivo. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar unas cookies recién horneadas y sorprenderlos en solo 10 minutos. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información consulten www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Alical te alivia la resaca por tan solo 600 pesos. Y además te alivia el bolsillo. Porque Alical congela sus precios por 3 meses. Alical, nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Ingresa en simulador.denor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar. Tinto blanco, vamos a brindar Filomenal, Filomenal. Santa Filomena de Mendoza al paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Red con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Encara el comensal. El parrillero sale al cruce con un pedazo de carne y ¡no! Asado sin Corega. Falta contra tu prótesis dental. Hay un cambio. Ingresa Corega al campo. Sigue el partido. Atención, el asado entra a la boca. Toca para Corega y cara Corega. ¡Gol! ¡Golazo de Corega! ¡Qué jugador! Ultra Corega Max, fijación más sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de 5 veces más partículas de alimentos. Probalo. Fijación más fuerte dentro de la línea Corega y bloqueo superior versus inadhesivo. Opinión y análisis. Guillermo Moreno. En los días más felices. En los días más felices. Por Radio 10. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, te mando un saludo grande. Que sigas con tu repercusión, que es muy valorable, cambiando cabezas, volviendo al peronismo y bueno, ya vendrán tiempos mejores, Guille. Te mando un saludo, soy delegado de tránsito a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos Subtecua, que es mi gremio, y si no fuera por mi gremio, y por los gremios y por el peronismo, ni agua tendríamos. Hola Guillermo, buenas tardes. Te mando un abrazo grande y le mando un abrazo también a todos los compañeros y las compañeras de Principio y Valores de Rosario. Para todos los compañeros de Rosario un abrazo grande también. Muy buen programa, Guille. Hola, le habla Claudio de Corrientes. Me gustaría que el señor Guillermo Moreno aclare mejor lo que es la anomia, porque supongo yo que hay mucha gente que no capta lo que él quiere decir. Hola Guille, ¿cómo andás? Acá habla Daniel, el muchacho que te limpió las alfombras en el Palacio. Bueno, te quería comentar que ya en el último mes ya está prácticamente el negocio cerrado, no tenemos nada de trabajo, nos estamos fundiendo y bueno, por suerte tengo un trabajo en blanco, trabajo en una empresa muy conocida, en un centro de distribución. También está pasando lo mismo ahí, tenemos un stock de mercadería de más de 60 días y nada, no se vende absolutamente nada.
los negocios los locales están rebalsados en mercadería y no están devolviendo los sitios que es donde se introduce la mercadería. Claro, al compañero de Corrientes que pide aclaraciones sobre la anomia, es sin normas, muchachos, nos quedamos sin conducción, no sabemos cómo seguir, nadie manda, y es el peor estadio, cuando nadie manda, nadie dice, todos caminando para cualquier lado. La anomia es el peor momento de una sociedad, es el momento anterior a la disolución, sin normas. Y claro, cuando hablas hoy el que le limpié las alfombras del Palacio, ¿sabe de qué habla? Del Palacio Barolo. Sí, claro. Donde tenemos las reuniones. Porque nosotros alquilamos las alfombras y esta es una changa, tiene la máquina. Y aprovecha. Claro, aprovecha cuando no labura, se hace la changa y labura bien, limpió bien las alfombras y demás. Por eso me dice, soy el que te limpió las alfombras y la verdad que las limpió bien. No solo se quedó sin changa porque ya nadie limpia, sino que en el centro de distribución que tiene un lío. Pero bueno, siempre que llovió paró y ya va a venir el trabajo de vuelta, ¿no, Lucía? Así será. 11 50 05 0710. 11 50 05 0710. Allí pueden seguir comunicándose, dejando sus mensajes. En un ratito Moreno responde. Por aquí, hola Guillermo, saludos desde Misiones. Acá estamos esperando con ansias tu visita a los compañeros de Corrientes, dice Matías. Hola, soy Andrés de Tandil. El único político que me inspira credibilidad es Moreno. Me gustaría que lo salude de mi parte. Obvio que le estamos mandando los saludos. Guillermo, muy bueno tu programa. Debería ser de 2 horas y en días de semana. Pedilo. Soy el jujeño. No, si la productora no trae, escúchame, para que te traiga un café y para que te traiga un budín, alguna cosa, no, que vamos a estar 2 horas sin nada acá. Pero tenés todo, hoy no, café, sí, budín. hoy sí, porque trajeron los oyentes, trajeron. Hasta el café trajeron, claro, hasta el café trajeron. No, el café lo trajo Julia, por favor. Bueno, hay que por ahí bancar la productora empieza un programa de 2 horas, hay que bancarlo, Y claro, no, pero eso es fácil acá con el peronismo. Pero te empieza a dar el hambre y no trae nada, la piba no trae nada. Y entonces no, si ella empieza a traer algo, por ahí lo hacemos 2 horas, pero si no... Bueno, abrimos las negociaciones. Abramos. Guillermo, querido compañero, te amo, dice Estela de Mendoza. Fuerte. Por acá también tenemos a la compañero Moreno y equipo, acá haciendo la previa dominguera con el asado recortado de Milei. Volvé para gobernar con Cristina y volveremos a disfrutar como en el periodo 2003-2015. Saludos por acá y ya se viene Moreno Responde. Ahora, en los días más felices, Moreno Responde. Todo lo que querés saber, como solo Guillermo te lo puede contar. Moreno Responde. Hola, compañero Guillermo. Buenas tardes. Pablo de Caballito. Le hago una consulta. Yo lo escuché muchas veces, usted dice que no pasa nada, que con esto no pasa nada, que no hicieron nada, que no van a hacer nada. Cuando empiecen a ejecutar el RIGI, cuando las empresas extranjeras se vengan a la Argentina y se adueñen de lo que el RIGI les concede y les permite, ¿cómo vamos a hacer para desactivarlo? Porque esto se desactiva en tribunales de Nueva York, tribunales internacionales, tal como YPF. ¿Cómo vamos a hacer con eso? ¿Me podría contestar? Saludos. Sí, claro, con mucho gusto. Mirá, el RIGI, como lo quieran llamar, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, o para grandes inversiones, tiene que tener una unidad de aplicación. En esa unidad de aplicación es que se hace el pasa no pasa. El pasa no pasa es la evaluación del negocio, no la presentación de una idea. La evaluación de un proyecto. Sobre esa unidad de aplicación van a estar todos los lobbies necesarios para que no destruya lo existente, que va a confrontar con el lobby de quiero destruir lo existente. La ley te da un marco, incluso la provincia de Buenos Aires sacó su propio marco, pero también va a tener una unidad de aplicación. Que es sustancialmente distinto al del RIGI, ¿no? Claro, es un pero marco va a tener su unidad de aplicación. Con más intervención estatal, más asociativo. Ahora lo vas a explicar con mucho gusto. Pero tiene una unidad de aplicación que es el que tiene que evaluar y el que decide pasar. Ahí es el momento del debate. Esto es un marco. Esto no es que define que entra un proyecto y ya está. No. Hay que aprobarlo, hay que evaluarlo, hay que decirle. Y son proyectos importantes y sobre eso van a estar todas las presiones. Ese es el momento.
y es más de lobby y de reservas que de exposiciones públicas, algo que, bueno, atente contra todo un pueblo, como a veces ha pasado y el pueblo se expresa. Es un marco. Si esa unidad de aplicación la integra Feletti y algunos amigos más, no tengas duda que no va a haber ningún inconveniente. Todo depende la unidad de aplicación. Quizás hasta sirva para el cercano gobierno peronista. Tranquilo. A veces algunos hacen el de confrontación en los lugares donde no hay que confrontar. Mirá, sobre la ley bases y el pacto de mayo que se hizo en julio, hice sendos artículos. El de la ley bases, esa semana que se trató la ley base, pero yo lo publiqué el lunes, se trató en jueves en diputado. Y yo dije, ley base de nada. Y lo mismo con el pacto. Bastó que tuviera la ley base, el RIGI y el pacto fiscal y el pacto de mayo, y se le armó un lío a Milei que tuvo la peor semana. Esto se resuelve como se está resolviendo, en el plano de la realidad de un gobierno anarcocapitalista, y que tenemos que tratar de que esa realidad la lea antes la política y la resuelva institucionalmente que la calle. Lo que hay que evitar que esto lo resuelva en la calle, porque esto no es el 89, esto no es el 2001, esto es mucho peor que el 89 y el 2001. Por lo tanto, nuestros mensajes van a la política. La política tiene manera de resolver cómo continuar institucionalmente. Hagamos fuerza por eso. Buenas tardes, soy Ángel de Lugano y quería brindarle al compañero Guillermo Moreno toda la solidaridad y el recuerdo también a la compañera Ana Edwin por haber hecho lo que un patriota tiene que hacer, defender las estadísticas del INDEC, que es defender la tarea de un gobierno peronista, como fue el gobierno de la década ganada. Hay que ser fuertes. Estamos con el compañero Guillermo Moreno y la verdad, como siempre, se va a imponer, porque la verdad es el peronismo. Vos sabés que yo los mensajes los escucha, los selecciona la producción. Yo Sí. la verdad que no los escucho, pero me encantó porque tiene que ver con lo que hablamos al principio sobre las estadísticas. Nosotros los mensajes van brotando y la verdad que es extraordinario, porque nosotros no hablamos de Ana Edwin, simplemente hablamos de las estadísticas, y este mensaje va en absoluta consonancia. Es un justo homenaje a Ana, una justa mención. Vos sabés que se lo voy a hacer en las últimas palabras, y se lo hizo mi abogado defensor en el juicio del INDEC. Le hizo un homenaje a Ana Edwin, y algún día el peronismo le va a tener que hacer un homenaje, porque se murió de cáncer, fumaba, pero vos sabés cómo son las causales. Sí, claro, la baja de fe. Y la negaron a Ana Edwin, La negaron a Ana Edwin. Negando las estadísticas de la década ganada, negaron a Ana Edwin. Y el peronismo la va a tener que reivindicar. Y la va a tener que reivindicar fuerte, pero no antes de no reivindicar las estadísticas. Por eso el juicio sobre el INDEC tiene el valor de juicio histórico y de juicio académico, al margen de que esté en el fuero penal federal y de la sentencia. Muy interesante, va a ser muy interesante las últimas palabras de Beatriz Pagliere y las últimas palabras mías. Para la verdad histórica, no para la sentencia y todo. Y para Ana Edwin,
Sí, y para los 1.500 trabajadores. Va a ser que- un aporte de la historia económica. Claro, porque ya fue, en el libro pusimos lo que pusimos. Lástima y el esto- marco, ¿no? Y Claro. esto, bueno, lo importante es que emerja la verdad, ¿no, Julia? ¿Qué dices vos? Julia está por allá, pero yo Lucía. le puedo decir que tengo más mensajes también. Igual usted siempre la nombra a Ana, Sí. siempre se acuerda. Sí. Tenemos acá a Gabriel Hipólito de Comodoro Rivadavia. Dice, buenas tardes, vuelve la alegría, nada que lastime al pueblo. Te esperamos en Comodoro y todo Chubut. Interesante el planteo de para qué estamos los peronistas. Somos la esperanza de los pueblos, dice Gabriel. Muy bien. Vos sabés, Roberto, tengo claro que hay un debate entre Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, alrededor de dónde se va a instalar un proyecto muy especial. Muy importante. Y muy especial que tiene que ver con hacer líquido el gas. Y que se puede exportar, Se puede porque exportar. ocupa menos lugar, obviamente, eso tiene que ver con presión y temperatura. Finalmente el proceso que te da, el proceso de planta compresora, ¿sí? claro, es presión y temperatura. Con presión y temperatura lo gaseoso se hace líquido, y después cuando lo expandís es el principio de la heladera. La heladera funciona así, Sí. absorbe energía cuando el gas se libera. Mirá cómo me mira aquella, porque ella pensaba que el frío era mágico, viste que sí había frío en la heladera. No, hay un gas y el gas va por la serpentina, se expande y cuando expande absorbe energía, está aislado para afuera, se absorbe energía de adentro y ahí enfría. Y esto es lo mismo, viene gas, se comprime con presión y temperatura, baja. Y se inyecta después a los Eso barcos. va a un barco, se lleva como líquido y allá se gasifica de vuelta. Que es de lo de Vaca Muerta, que obviamente lo vamos a utilizar para reindustrializar la Argentina. El offshore también, desde ya, hay mucho ahí. Pero vos entonces, claro, el gobierno le dijo al gobernador, bueno, adhiera al RIGI, y lo que hizo el gobernador, inteligente, crear otro RIGI. Contanos un poco eso. Sí, digamos, primero que el tema del RIGI también, como está planteado por el gobierno nacional, te lleva a la fragmentación de la Argentina en términos de que si cada gobernador quiere... Segundo, que la planta en Bahía Blanca es donde están las condiciones estructurales y de infraestructura para poder desarrollarla. Y lo que hace el gobernador es plantear un proyecto de ley que va a tener que ser tratado en la legislatura provincial respecto de una serie de incentivos a la inversión en ese lugar, distintos de los que plantea el RIGI, con, como vos bien señalabas, mayor regulación estatal a partir del proceso de evaluación de proyecto. Y también el hecho que la planta en Bahía Blanca está definida de hace varios años. Y los acuerdos con Petronas de hace varios años, y la empresa malaya nunca pidió los beneficios del RIGI. Con lo cual, lo que está planteando YPF es un error. Porque es innecesario, es una discusión innecesaria. Y por el otro, yo creo que Vaca Muerta da para industrializar el país en su conjunto. Ahí lo que vos ves en esta tensión entre Río Negro y Buenos Aires, que también juega la política para lijar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, me parece que es la falta de proyecto nacional. Esto es un tema que tiene que restablecerse en torno a la reindustrialización. Porque esto que cada gobernador diga, bueno, yo soy dueño del subsuelo y voy a ver cómo... Esto me parece que es una discusión no menor. Lo de dueño del subsuelo viene de la época de Del Menem. 94, el Pacto de Olivos. Viene de la época de Menem. No así las políticas fueron federales. Las políticas fueron federales. Lo que vos estás viendo hoy y que se ve en el Pacto de Mayo, que no sustituye el Pacto de Olivos, yo con el tiempo he sido menos crítico del Pacto de Olivos y la Constitución del 94, no sustituye. El presidente quiere hacer una reforma constitucional sin convocar una asamblea constituyente. No sustituye, es una listado de intenciones, los gobernadores lo acompañan y, como vos bien decís, el esfuerzo de gobernabilidad de la ley bases y el Pacto de Mayo lo llevó a la peor semana en términos de tensión cambiaria que el gobierno tuvo. Entonces y tampoco el flujo de inversiones va a venir en este marco de tensión cambiaria e incertidumbre. Pero claro, es simplemente para tener algunas lecturas. Ahora, en los creo que diarios. también
cuando vos ves que los gobernadores confluyen en esa discusión, que en realidad, bueno, tiene mucho de formalidad y poco de sustancia, también lo que te está planteando es cuál es el proyecto de nación. Cuando nosotros planteamos, que se planteó en la mesa, que vos convocaste, que a mí me tocó ir en representación del gobernador de la provincia, la reindustrialización es para todos y todas y para todo el país. Y la articulación de los insumos mineraleros, hidrocarburíferos, inclusive agroalimentarios, con un proceso de industrialización, requiere cierta uniformidad de país, que eso es lo que no aparece hoy en discusión. Hay un proyecto de país que es sin gobierno y sin Estado porque es anarcocapitalista en lo teórico. Después tenemos que financiar los tanques, a los cuales me subo y lo uso como tarima, y por lo tanto tengo que cobrar impuestos. Milei instaló una discusión doctrinaria. Es la ruptura del Pacto de Olivos. Y en esa discusión doctrinaria, el peronismo está recuperando velozmente posición porque es la doctrina verdadera. Para entrar en el proyecto en sí, el Rigui ya lo dijiste, ¿de qué tiempo estamos? Se haga en Río Negro, se haga en la provincia de Buenos Aires. Tiene que hacer en la provincia de Buenos Aires. Sea donde sea, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Y yo estimo que va a ser 4 o 5 años. Estaba previsto en 5 años, si mal no recuerdo. 5 años. O sea que en realidad yo creo que tiene que hacerse en la provincia de Buenos Aires porque tenés el puerto de aguas profundas. Tenés el puerto de aguas profundas, tenés la las infraestructura. Condiciones, tenés el polo petroquímico ahí. Y corresponde en un proyecto de país. Y esto se resuelve con plata, porque finalmente son discusiones con plata. Y así se va a hacer, digamos. ¿Qué haría un presidente peronista? Dice, se hace en Buenos Aires y resolvamos algunos temas con Río Negro que le pueden interesar y se compensa. Esto haría cualquier presidente peronista y no llegar a estos niveles de debate. No a lo que pasó entre Mendoza y La Pampa por un hilo de agua, digamos. Por eso. No, bueno, no vamos a llegar a esos planos. 5 años para un gas que todos deseamos que esté, pero que nadie certifica que esté. No le corresponde ni a la provincia de Río Negro, ni a la provincia, ni siquiera. Porque la certificación lo hacen las compañías. Las compañías que exploran. Esperemos, yo no me quedó muy claro en el gobierno anterior por qué tuvimos que pagar el gasoducto. Si hay 500.000 millones de dólares en gas, ¿por qué no pusieron 3.200 para un gasoducto? No me quedó muy claro. Pero no es un debate que vamos a dar ahora. Sí revisamos los balances y no estaban certificados, que es por el impuesto a las ganancias, que por todo lo que quieran. Lo exceptuamos con una resolución de pagar impuestos a las ganancias a esas empresas y por esas reservas certificadas. Por esa reserva certificada. Y que las certifiquen, porque ahí ya es otra historia, no es que es una universidad que no sé qué dijo que hubo, ya. Porque ahí tenés una discusión que hubo sobre la desregulación del mercado energético, por eso hay reticencia en certificar. La reticencia en certificar es porque te lleva plata de la certificadora y quizás estén, quizás no estén, y que pagabas impuesto a la ganancia por el activo por que te el viene. Activo Muy potencial. bien, eso lo exceptuás. Lo exceptuás del impuesto a la... Ahora, nadie quería mostrar cartas tampoco, muchachos, frente a un cambio de régimen. Certifiquemos, no sea cuestión que no tengamos claro esa situación. El Rigui de la provincia de Buenos Aires, ¿cuándo se trata? ¿Cómo entra por Senado, entra por diputados? Yo creo que entra por diputados y se tratarán en estos días, ¿sí? Entonces, y este fue un trabajo que me imagino que tienen que haber participado también sectores de la oposición de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay consenso para avanzar sobre eso. Que no va a haber inconveniente. Sobre este proceso. Es interesante. Hay sectores, que han tenido polémicas y peleas con el gobierno nacional del sector libertario, que apoyaron mucho este proyecto y el proyecto de la planta en Bahía Blanca.
decime, nos hemos encontrado, viste que hubo mucho ruido del encuentro con Máximo, salió en varios diarios. Sí, lo vi. Pero eso fue antes de la reunión de economistas, porque yo me fui juntando con Pichetto, con Máximo, con la gente de Massa, para decirle, mire, vamos a convocar esto. En el caso de la provincia con el Cuervo. Sí, sí, sé que hablaste con Andrés. Entonces, hoy se reflotó, vamos a tener una reunión esta semana, todos han hecho los aportes, salvo Pichetto que dijo está bien como estaba el documento base, después todos hicieron sus aportes y hoy se terminó de compaginar y de incluir los aportes. Pablo, que fue el responsable, dijo, mira, fueron todos aportes propositivos y fueron todos en la misma dirección. Sí, la discusión que en el intercambio con el gobernador iba en esa dirección. Lo interesante de esto es que el peronismo encontró su punto focal, que es donde se juntan los vectores, en la economía. Y en la política, cada uno va a seguir juntando representatividad y esto es lo que corresponde. Movimentista. Y esto es lo que corresponde. Ahora, que tengamos un punto focal hace que el peronismo le pueda ofertar al pueblo argentino un programa económico. Y eso nos libera de presentar propuestas. Nos libera. Y vamos avanzando de manera conjunta. Después, en todo caso, queda por resolver quién lo va a aplicar. Bueno, pero eso es una importante. discusión que todavía falta. Mucho falta. Y esto es lo interesante. Ahora, sobre esto hay dos situaciones. Falta que se pongan de acuerdo en la política. O gracias, muchachos, que se pusieron de acuerdo en cómo va a ser la economía. Y yo creo que es gracias, muchachos, que se pusieron de acuerdo en cómo vamos a hacer la economía. Le va a interesar más eso, porque esa fue la discusión que hemos tenido en el gobierno del Frente de Todos. La falta de consenso en torno al rumbo económico. Y me tocó vivirla. Te tocó como secretario de Comercio. Roberto, te agradezco enormemente. No, al contrario, gracias por la invitación. Un domingo bien peronista. Un domingo bien peronista. Bien peronista. Con budín, con café. Pero ese budín no lo hicieron acá, lo trajeron los oyentes. Bueno, pero es estaba rico. Y si lo hacen acá, capaz que el programa dura 2 horas, como dijo el oyente. Pero no, hay que bancar. Se banca el programa. Claro, porque nos falta pasar Evita Capitana. ¿Sabés qué dice una estrofa de Evita Capitana, Roberto? Hecha hace 70 años. Para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Vamos a peronizar el mundo, muchachos. Gracias, Roberto. Gracias, Julia. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos. En la operación técnica, Robertino Ríos y Sebastián Merani. En la producción, Julia Andrés. En la edición, Marcelo Stacchiotti. En redes, Manuel Luquet. El streaming a cargo de Dora Joch. La coordinación de Cristian Carballo. Y la dirección general de Sebastián Pedrón. Fuerte abrazo peronista para todos. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Adiós.